Buenas noches, estimadas y estimados que asisten a esta conferencia que va a ser sobre los sistemas de numeración y las lenguas indígenas. Y también veremos sobre la taptana. Entonces, partimos de que todas las ciencias han sido construidas a partir de estudiar la naturaleza, que en quichua le llamamos Pachamama, y a los seres humanos, que somos parte de la naturaleza. Las matemáticas, la física, las ciencias naturales, la biología, la química, eh, todo eso ha surgido a partir de estudiar todo lo que existe en el universo, en el cosmos, es decir, en Pachamama. Entonces, vamos a ver cómo los seres humanos, desde la antigüedad de hace cientos de miles de años, hemos ido construyendo la matemática. Y vamos a ver que todo el edificio de la matemática está construido sobre elementos sencillos de la naturaleza. Entonces, vamos a hacer un recorrido por la historia de la humanidad. Entonces, vamos a tomar un texto que está redactado en quichua, que se llama Manual de Pensamiento Matemático. Entonces, aquí podemos observar que en la antigüedad la primera cosa que parece que hicieron los humanos es distinguir entre la noche y el día. Estamos hablando de hace millones de años, cuando los humanos todavía estábamos comenzando a desarrollar nuestras capacidades. Entonces, la primera cosa que se dio es eh, diferenciar entre la noche y el día. Luego, el siguiente paso que los humanos hicimos fue distinguir entre uno y varios. O sea, todavía no sabíamos siquiera contar, sino lo único que nos dimos cuenta, o nuestros antepasados se dieron cuenta, es de que había uno y luego muchas. O sea, sería el singular y el plural. Eso fue lo que ya se comenzó a tener hace millones de años. Posteriormente se comenzó a contar con los dedos, y eso lo podemos ver hasta hace unos 2000 años, cuando en el latín todavía se llamaba a los números tomando el nombre de la palabra dedo. En latín, dedo es digitus, y por eso es que hasta ahora ha quedado esta idea de número de un dígito, de dos dígitos, eh, pero que tiene que ver con los dedos. Entonces, este ya fue un avance importante para la humanidad. Ustedes ven que poco a poco los seres humanos comenzamos eh, a caminar en dos pies más o menos hace 2 millones de años. Y ahí, al caminar en dos pies, ya no como los animales que caminan en cuatro pies, entonces las manos quedaron libres para poder hacer muchas cosas, fabricar algunas herramientas de piedra, algunas herramientas de madera, alguna cosa que podíamos hacer, también lanzar piedras y coger frutos. Entonces, ahí, al hacer todos esos ejercicios, el cerebro se desarrolló. Hace 4 millones de años el cerebro humano pesaba apenas una libra.
unos 400 gramos. Actualmente pesa más de 3 libras, pesa más de 1.300 gramos. Entonces, ese avance, ese cambio en el cerebro humano que nos permitió muchas cosas, se debe a que manipulamos con los dedos, con las manos. Y ahí ustedes podrán darse cuenta cuán importante es que a los niños pequeños hay que enseñar a que manejen los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, etcétera. Y entonces, manipulando las manos, en este caso uno de los sentidos, y también la vista, por supuesto, entonces comenzaron a contar. Eh, y entonces pasaron cientos de miles de años hasta que el aparato fonatorio fue desarrollándose en los seres humanos tal como tenemos ahora, comenzando desde la boca, eh, luego pues lo que tenemos en en la garganta, que ahí está pues una parte del aparato fonatorio hasta llegar a los pulmones. Los animalitos no han desarrollado esa capacidad y por eso es que pueden hacer algunos sonidos, pero no pueden hacer los sonidos como nosotros. Nosotros, pues, hace 100.000 años llegamos a tener una conciencia lingüística de que con pocos sonidos podíamos hablar muchas cosas, decir lo que queramos, lo que pensamos. Entonces, hace 100.000 años ya teníamos las lenguas, eh, pero eso fue debido a que se aumentó nuestra capacidad cerebral pasando de 400 gramos a más de 1.300 gramos, y también al caminar en dos pies y haberse desarrollado el aparato fonatorio. Entonces, al principio contaban solo con una mano, luego comenzaron a contar con las dos manos, y por eso es que actualmente en el mundo la mayor parte de culturas usa el sistema decimal, porque está basado en las dos manos que tenemos. Como en las dos manos tenemos 10 dedos, entonces por eso es el sistema decimal. Eh, el sistema decimal es algo que no es natural, sino que los humanos lo creamos, pero basándonos en que tenemos dos manos y en cada mano 5 dedos. Si hubiéramos tenido en cada mano 4 dedos como los pollos, seguramente usaríamos la base 8 y no la base 10. Entonces, así fue avanzando. En algunas culturas, no solamente que tomaron en consideración las dos manos, los dedos de las dos manos, sino también los dedos de los dos pies. Y un ejemplo de eso es la cultura chachi. O sea, hay culturas en Centroamérica como la de los mayas, de los aztecas, que cuentan que el sistema de numeración lo han organizado a partir diríamos, de base 20, y entonces es porque toman en cuenta también los dedos de los pies. Y entonces, aquí en el Ecuador hay una cultura que utiliza esta manera de contar, y es la cultura chach. De tal manera que, por ejemplo, para decir 20 dicen mancha lura. El man viene de uno, y cha es de chachi, que quiere decir persona, y lura quiere decir que es un cuerpo, ¿no? Humano. Entonces, eh, para decir 20 pues dicen una persona completa con con los dedos de las manos y los pies. Para decir 40 pues sería dos chachis, dos personas, ¿no? Y así han organizado el sistema de conteo en base 20, no en base 10, sino en base 20. Así avanzó la humanidad. Estamos hablando pues de hace unos 10.000 años, en donde ya teníamos los dibujos, ya comenzamos hace 50.000 años a dibujar nuestras ideas, y hace 15.000 años, en algunas partes hace 12.000 años, en otras hace 10.000 años,
nos inventamos la agricultura, que es uno de los inventos más grandes de la humanidad, porque nos permitió tener alimentos y guardar alimentos. Y eso promovió a que comiencen a organizar las ciudades y luego juntando varias ciudades, pues surgieron los estados, los reinos, los imperios y también los grupos sacerdotales, surgieron las religiones. Entonces, y en cuanto a la matemática, comenzaron mm, a contar, pues al principio no grandes cantidades. Algunos pues contar hasta 10, otros hasta 20, otros hasta un poco más, según la necesidad. Eh, si las personas, las familias vivían aisladas, pues, por ejemplo, aquí en la Amazonía, los compañeros de la nacionalidad Guao, pues cada casa estaba distante, entonces no necesitaban contar por grandes cantidades porque no hacía falta. En cambio, los incas, por ejemplo, esos ya comenzaron a contar por miles y hasta millones porque ya manejaban grupos grandes de seres humanos y ciudades y todo. Entonces, también los mayas en Centroamérica, los aztecas también en lo que es ahora México y parte de Centroamérica, también contaban pues por grandes cantidades, por millones. El que una cultura cuente hasta pocas cantidades o hasta muchas cantidades no significa que sea inferior, sino que simplemente estaba respondiendo a las necesidades. La ciencia, la tecnología lo hemos creado por necesidades. Entonces, una vez que ya desarrollamos alguna manera de contar, organizar, tomando como en cuenta el cuerpo humano, ustedes ven, al principio había dicho que todas las ciencias nacieron pues de, nacieron de haber estudiado el cosmos y al ser humano. En este caso, la matemática pues sería al ser humano. ¿Qué vino después? Vino un momento ya en donde se organizó mejor los sistemas de numeración. Entonces tenemos los sistemas no posicionales. Esto tenemos que entender qué significa un sistema no posicional. Un sistema no posicional significa que, como este, que cada signo, cada dibujo tiene un valor fijo, que no cambia. No importa en qué lugar le ponga, si pongo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, donde quiera que le ponga a ese signo que representa esa cantidad, siempre va a representar lo mismo. Entonces, estos se llaman sistemas de numeración no posicionales, porque el puesto en el que se pone al signo no hace cambiar el valor, a diferencia de los sistemas que ahora usamos, que son sistemas posicionales, porque el valor del signo depende del puesto de la columna en la que está. Entonces, un ejemplo de sistema de numeración no posicional es este de los aztecas. Estamos hablando pues de hace unos 2000 años, en donde ellos para representar a uno usaban una especie de bolita, para representar al 20 porque ellos contaban de 20 en 20, o sea, tomando en cuenta los dedos de las manos y los dedos de los pies. No usaban la base 10 sino la base 20 y entonces al 20 le representaban con este signo, parece una bandera al revés. Luego juntando 20 veintes. O sea, este signo de la bandera pues era juntando 20 bolitas, 20 unidades, entonces ya si tenían 20 le cambiaban por este otro signo. Ahora juntando otros 20 de este signo, 20 veintes, eh, tenían el 400 y lo representaban con una especie de planta de maíz. ¿Y por qué el maíz? Porque el maíz para ellos era muy importante. Hasta hace poco se pensaba que ellos se habían inventado
el maíz y que el maíz venía de Centroamérica, pero hoy tenemos datos de que en la frontera entre el Ecuador y el Perú, 1000 años antes que los mayas y que los aztecas, ya teníamos el maíz aquí en el Ecuador, en lo que ahora es Ecuador, Perú, en esta zona, ya lo teníamos. Pero para los mayas y aztecas, pues el maíz tenía mucha importancia y hasta el día de hoy, eh, así como en Cuenca, pues hasta hace unos 30 años, en los salones, en los restaurantes, siempre ofrecían el mote. En cambio, en Guatemala, en México, lo que ponían a la mesa era tortillas de maíz. Eso pues era parte del menú, no importa qué es lo que uno iba a pedir de comer, que siempre estaba ya puesto ahí una, una, una bandeja con tortillas de maíz. Entonces, por eso es que para representar a la cantidad 400 le pusieron una mata de maíz. Y luego, juntando 20 400, recordemos que ellos siempre utilizaban la base 20. Juntando 20 400, pues sale 8000 y eso lo representaban con una muñeca de maíz también. Entonces, no importaba si esta muñeca de maíz que representa 8000, podían ponerle aquí a la izquierda, podían poner aquí debajo, arriba, no importaba, porque el puesto no hacía que cambie. Por eso se llaman sistemas de numeración eh, no posicional. Entonces, aquí podemos tener, pues, que se podría escribir varias cantidades. Por ejemplo, aquí, ¿cuánto tendríamos en esto? Aquí tenemos que una planta de maíz valía 400, ¿no es cierto? Aquí valía 400 y entonces con este otro de acá sería 800, con este sería 1200, con esto sería 1600. Y también tenían esta otra y esta pues vale 20. Entonces ya tendríamos pues eh, más, ¿no? Aquí está faltando una plantita que se ha perdido porque debería estar aquí 5 matitas de maíz para que salga los 2000, ¿no? Pero aquí creo que al ampliarlo pues se ha borrado una de las matas de maíz, pero teniendo 5 matas de maíz tendrían 2000. Con esta bandera que vale 20 tendríamos 2020 y con estos 5 puntitos que serían como granos, que cada uno vale pues uno, entonces tendríamos en total 2025. O sea, el 2025 se escribiría así como está, solo que aquí está faltando una matita de maíz. Entonces, así era como escribían las cantidades, cómo representaban las cantidades. Y sería bueno que los niños en la escuela, en el colegio y hasta en la universidad, los jóvenes, conozcan esta historia de las matemáticas, cómo los seres humanos fuimos desarrollando la inteligencia a partir, ¿no? Aquí está para que hagan ejercicios. Y aquí tenemos cómo los egipcios hace más de 3000 años representaban también. O sea, del 1 al 9 pues representaban con palillos y el 10 representaban con esto, el 20 pues obviamente serían dos de estos como arcos para abajo, el 30, el 40, el 100 representaban con este signo, el 1000 con este signo, el 10.000 con este signo, el 100.000 con este, y aquí este sería el millón en realidad, aquí está faltando un cero, sería 1.000.000 este, ¿no? Este sería los 100.000. Y entonces así podían representar las cantidades. También hace más de 2000 años los romanos tenían su propia manera de representar las cantidades. Aquí lo tienen ustedes, que representaban de esta manera, ¿no? Del 1 hasta el 9, el 10 pues de esta manera, el 50 de esta manera, con letras, el 500 de esta manera y el 1000 de esta manera. Entonces con esto también se puede escribir, pero
hacer operaciones grandes, grandes multiplicaciones, grandes sumas con estos signos resultaba muy, muy difícil. Y por eso es que la matemática no se desarrolló mucho durante miles de años. Recordemos que hace 4 millones de años ya los humanos estábamos comenzando a pasar alejándonos de los animales y transformándonos ya en una especie propia con las características que ahora tenemos. Entonces se han demorado cientos de miles de años hasta llegar a tener estos signos en donde se pudo tener con la invención del cero. La invención del cero es lo que permitió construir un sistema de numeración posicional. Entonces aquí ya tenemos un sistema de numeración posicional en donde ya no se puede poner en cualquier orden, en cualquier lugar a los signos. No se puede poner como aquí en cualquier lugar. Como estos signos tenían un valor fijo, pues se les podía poner en cualquier lugar, podían estar lejos y podían saber cuánto hay porque no cambiaba. En cambio que con los sistemas de valor posicional ya no se puede hacer eso, porque el momento en que cambio de columna va a cambiar la cantidad. Entonces, uno de los sistemas ya posicionales y de base 20 es el de los mayas. Ellos para escribir cualquier cantidad solo necesitaban 3 signos. Pues no necesitaban como nosotros ahora este momento estamos usando 10 signos, del 1 al 9 y el 0. Ellos solo necesitaban 3 signos. Este para representar el 0, esta para las unidades y esta para representar 5. Y con eso podían escribir las cantidades de esta manera. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vean, el 5, ¿por qué representa con una raya? Porque significa la mano. Y como en la mano hay 5 dedos, por eso es que para representar el 5 utilizaron una rayita en reemplazo de una mano. El 6 pues sería una mano con un puntito, el 7 una mano con 2 puntitos, el 8 una mano con 3 puntos, el 9 una mano con 4 puntos y el 10 sería 2 manos. El 11 pues sería 2 manos más 1, el 12 2 manos más 2 y así hasta el 19 que sería 3 manos y 4 unidades. Pero observen ustedes que ellos no ponen de izquierda a derecha, como nosotros aprendimos en la escuela. Ellos van poniendo las unidades abajo y las cantidades, pues, más grandes lo van a poner arriba. Nosotros, en cambio, a la izquierda ponemos las cantidades más grandes y a la derecha las más pequeñas. Los mayas iban de abajo para arriba, para que vean que esta es otra cosmovisión, otra manera de ver, ¿no? Y el mérito de los mayas es que ya tenían un signo, un símbolo para representar al cero, que al parecer era una especie de semilla, que significa el principio y el fin. Para ellos el cero no representaba un vacío, sino el principio y el fin. O sea, cuando una planta muere, nos deja una semilla y a su vez esa semilla es el inicio de una nueva planta. Pues vean, ahí estaba la filosofía de ellos. Y con estos signos, pues se podía escribir. Por ejemplo, 20, ¿cómo se escribiría? Aquí estaría un amarrado de 20 y 0 sueltos. Entonces está siempre yendo de abajo para arriba. Abajo las unidades, más arriba los 20 y más arriba serían los 400 y más arriba serían los 8000 y así. Entonces 21, ¿cómo se escribiría? Sería un amarrado de 20 y debajo un suelto. Entonces así tendría 21. Acá tendríamos el 45, por ejemplo. Sería 2 amarrados de 20 y 5 sueltos. El 60 sería 3 amarrados de 20 y 0 sueltos. Pues así escribía, ¿no? Ahora, nosotros actualmente pues no estamos usando la base 20, sino la base 10
y ya con el carácter posicional, es decir, pues aquí tenemos ya una taptana y para poder eso pues tenemos que hacer un amarrado de 10 y entonces tenemos a la izquierda un amarrado y a la derecha el cero sueltos. Entonces así, usando la taptana, podemos escribir cualquier cantidad. Y aquí vamos a pasarnos a ver qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación y qué es lo que está pasando con los niños. Este es el libro de matemáticas que se usa en las escuelas del Ecuador para enseñar a escribir desde el 1 hasta el 99. Y ustedes observan que van enseñando, primero le enseñan desde el 1 hasta el 10 y después enseñan del 10 hasta el 19 y le van haciendo que vaya llenando aquí 10, aquí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aquí intentan, diríamos, han hecho un esfuerzo por tratar de representar al 10 con una barra y poner aquí, pues, por ejemplo, si quieren representar el 14 sería esta barra que representa el 10 y más 4 que habría que pintarlos aquí. Entonces, están haciendo un esfuerzo para tratar de mejorar la pedagogía, de que los niños aprendan a descubrir patrones, reglas, leyes, pero siempre les es difícil. ¿Por qué razón? Porque no les ayuda la lengua. La lengua, pues, en el caso de ellos, no les ayuda porque cuentan no 10 y 1, 10 y 2, sino que cuentan diciendo 11, 12, 13. Entonces, este problema que tienen ellos está señalado aquí. Lo vamos a poder ver que tienen este problema ellos. Y entonces esto trae como consecuencia el mecanicismo y el memorismo. Esto comienza en los primeros grados de la escuela. Por ejemplo, en el segundo grado les enseñan a las niñas y a los niños a escribir desde el 1 al 99, pero haciéndoles repetir del 1 al 10 varias filas, pero sin mayor explicación. Y entonces luego, cuando ya puede escribir hasta el 10, le enseñan que escriba del 10 hasta el 19, así, de esta manera, ¿no? Que siga dibujando 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cuando ya puede hasta el 19, pues le van a enseñar que escriba 20, 21. Pero aquí no les enseñan el concepto de sistema de numeración. El sistema es una organización que tiene signos y reglas, y eso es un código. Todo código tiene signos, que en este caso pues son estos garabatos, estos son los signos, y reglas. ¿Cuáles son las reglas? Que para que sea un sistema de numeración tiene que tener una base. La que más conocemos es la base 10 o los 10 dedos que tenemos en la mano. Pero hay sistemas de base 2, sistemas de base 3, de base 4, de base 5, de base 6, de base 7, de base 8, de base 9. Y entonces aquí lo podemos ver. Por ejemplo, una taptana para el sistema de base 2, que es la que utilizan las computadoras, tendría que ser así. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuánto estaría representado aquí? Tendríamos aquí iría el 1, si es que hay, aquí iría un amarrado de 2, aquí iría un amarrado de 4, un amarrado de 8, un amarrado de 16, un amarrado de 32, más acá pues sería un amarrado de 64, después de 128 y así hasta el infinito.
¿Qué cantidad está representada aquí? Aquí tenemos eh, cero sueltos, tenemos un amarrado de 2, tenemos cero amarrados de 4, cero amarrados de 8 y un amarrado de 16. Entonces este 16 con este 2 nos daría 18. Entonces la cantidad, lo que escribimos como 18 en este sistema de numeración, que es el más sencillo, sistema de base 1 no va a haber. El sistema de base 2 es el mínimo que existe, ¿no? Entonces, aquí no habría que leer 10.010, sino aquí hay que leer un amarrado de 16, cero amarrados de 8, cero amarrados de 4, un amarrado de 2 y cero sueltos. Y este sistema es el que utiliza las computadoras y nosotros lo podemos enseñar a los niños esto en las escuelas para que se preparen para ser ingenieros de sistemas, ingenieros de robótica, porque si en la escuela ya le vamos enseñando con la ayuda de la Taptana cómo está construido un sistema de numeración, le estamos sentando las bases para toda la matemática, porque toda la matemática está sostenida sobre el sistema de numeración. El sistema de numeración es la base para todas las operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, derivadas, integrales. Para todas las operaciones, el sistema de numeración es la base. Entonces, la humanidad se demoró, como ustedes acaban de ver, cientos de miles de años, desde cuando apenas distinguíamos entre lo que es día y noche, que contábamos recién entre uno y varios, que contábamos con los dedos de la mano, los dedos de los pies, hasta llegar ahora, pues, a contar por miles de millones, billones, trillones, etcétera, ¿no? Pero como las máquinas, las computadoras, las calculadoras, pues no tienen la inteligencia como nosotros, entonces todo hay que traducir a esta base. O sea, por ejemplo, estas letras que están aquí, hay que traducir. O sea, cada letra, por ejemplo, aquí tenemos la T, pues está conformada con 8 pedazos, ¿no? Entonces, y cada pedazo en inglés se llama bit. Y juntando 8 bits se crea un byte. Y de ahí viene kbyte, megabyte, viene megabyte, luego tenemos gigabyte, los gigas, ¿no? Entonces luego tenemos terabyte, eh, porque está basado en 8. ¿Por qué el sistema de base 8 es importante? Porque para escribir una letrita o un número se necesita poner a 8 pedacitos, que unos estén prendidos y otros estén apagados. Entonces, para escribir el 1, prendo unos pedazos y apago otros. Para escribir el 2, prendo unos pedazos de los 8 pedazos, prendo unos y dejo apagado otros. Así es como está. Lo mismo para escribir la A, la B, la C, cualquier letra. Entonces, cojo los 8 pedazos que son los bits y voy viendo a cuál le voy prendiendo y a cuál le voy apagando para que se conforme cada una de las letras. Entonces, por eso este sistema es muy importante. Y también acá está el sistema de base 3. La misma cantidad 18 se escribiría de esta manera. Aquí tendríamos este sistema, ¿no? Aquí tendríamos, como es base 3, pues entonces se amarraría de 3 en 3. Y entonces aquí podría ir un suelto, aquí otro suelto. El 3 ya no puedo poner en esta columna porque tiene que estar amarrado. Entonces, en esta columna estarían los sueltos, o sea, 3 a la 0 en la notación científica. Aquí irían los amarrados de 3, o sea, 3 a la 1, y acá irían los amarrados de 3 veces 3, que serían 9, que es en notación científica, pues 3 al cuadrado. Entonces tenemos aquí un amarrado de 9 y este otro amarrado de 9, entonces tenemos la cantidad total 18. Pero ¿cómo se representaría esto? Aquí sería 2 amarrados de 3, 0 amarrados
perdón, 2 amarrados de 9 y 0 amarrados de 3 y 0 sueltos. Entonces esto no habría que leer 2000, sino 2 amarrados de 9. Aquí la base 4. Vean. Aquí estarían los unos, aquí estarían los amarrados de 4, aquí los amarrados aquí ya no serían, aquí estarían ya no los amarrados de 9, sino aquí estarían los amarrados de 16. Entonces, un amarrado de 16, 0 amarrados de 4 y 2 sueltos, total 18. Entonces, vean la misma cantidad, cómo va variando en la representación, en la forma de representar, dependiendo del sistema. Si el sistema de base 2, la cantidad 18 se representa de esta manera. Si es de base 3, de esta manera. Si es de base 4, de esta manera. Si es de base 5, sería de esta manera. 3 amarrados de 5 daría 15 y 3 sueltos, total 18. Aquí tenemos la base 6. Aquí tendríamos, aquí se amarraría de 6 en 6. En esta columna irían los amarrados de 6. En esta irían los amarrados de 36 y así sucesivamente. Entonces hay 3 amarrados de 6, total 18. Luego tenemos la base 7. Luego tenemos aquí la base 8, que les dije que es muy importante. O sea, para ingenierías de sistemas hay que estudiar la base 2, la base 8, que le llaman, me parece que le llaman la base octal, ¿no? Y la base 16, que es el doble de 8. Esas 3 bases son las que utilizan las computadoras calculadoras. Pero la base 8, pues obviamente está relacionada con la base 2 y la base 16 también. La base 8 es importante porque les dije, para escribir cada letra, cada numeral, cualquier signo que queramos escribir, lo que hacen es coger 8 pedacitos y a eso les llaman un byte. El bit es la cantidad, el pedazo más chiquito. El bit en inglés significa pedazo. Y juntando 8 pedazos se tiene un byte. Y juntando 1000 bytes tenemos un kbyte. Y juntando 1000 kbytes tenemos un megabyte. Y juntando 1000 megas tenemos ya un gigabyte. Y juntando 1000 gigabytes tenemos un terabyte. Y juntando 1000 terabytes ya en el futuro tendrán un petabyte. Y así está ya como preparado el camino. Ya los nombres también están puestos, cómo se van a llamar, ¿no? Entonces, aquí tenemos la base 8, 2 amarrados de 8, 16, más 2 sueltos, 2 unidades, total 18. Y aquí arriba ustedes pueden ver que está en notación científica. Esta notación científica ayudó tremendamente a no tener que llenar de ceros o de unos o de números, sino simplemente basta poner una base y un exponente y entonces ya es sencillo representar. Acá tenemos la base 9 y aquí tenemos la base 10. Esta es la que usamos nosotros. Aquí está el 10 a la 0. Todo número elevado a la 0 equivale a 1. Entonces, con 10 a la 0 representamos a las unidades, a los unos. Con 10 a la 1, pues van los dieces, los chungas. Con 10 a la 2 van los cienes, o sea, los patsaks. Igualmente en Shuar, por ejemplo, aquí irían los chiquichis. Todos los chiquichis van aquí. Y acá, pues, ya irían el nahue, ¿no? Todos los nahues irían aquí, y ahí creo que viene el washim, algo así para decir 100. Entonces, es lo mismo, en todas las lenguas indígenas lo podemos usar la taptana, pues, para representar la cantidad. Les dije que las lenguas europeas no sirven para enseñar así didácticamente, pasar de lo concreto al abstracto, porque tomaron como modelo el latín, pero en este momento ya nadie se acuerda del latín. Entonces, cuando dicen 11, nadie se acuerda, nadie sabe que 11 está formado de unos y decen, o sea, un decen, y que por lo tanto sería 1 más 10. El 12 que está formado de dúo, que es 2, y decen, que es 10. Entonces, pero ya nadie sabe, o sea, ya quedó
simplemente como un nombre que no tiene relación con el sistema de numeración decimal. Y entonces el 13 lo mismo, 14, el 15 lo mismo, y a nadie se da cuenta que 15 es 5 más 10. En el 16 ahí está bien, el 17 también está bien, el 18 también, el 19. Pero en el 20 otra vez se oscurece. ¿Por qué? Porque debería ser 2-10, como es en Quichua, como es en Shuar. Por ejemplo, en Shuar sería Jimiaranau. El 21 pues sería, debería ser 2-10 y 1. Así debería llamarse ese número. Pero dicen 21. En cambio que en Quichua decimos Ishkai, Chunga, Shu. En Shuar sería Jimiaranahue, Chiquichi. Entonces ustedes ven allí cómo a nosotros la lengua, nuestra lengua que parecía que no vale, pues nos indica claramente a nivel oral cómo se tiene que organizar el sistema de numeración o cómo está organizado el sistema de numeración posicional. Entonces, eh, esa es la razón por qué los europeos, tanto experto que ha llegado a nuestros países, tantos extranjeros que han venido acá y han cobrado millonadas por dar el asesoramiento a los ministerios de educación de América Latina, no han podido solucionar y por eso es que apenas el 30% de los estudiantes está entre buena y muy buena. El 70% está entre regular y deficiente. Es por el asunto de la lengua y no se dan cuenta. Y no se dan cuenta porque todas las lenguas europeas son así. En el inglés, pues, debería contarse 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 2-10, 2-10-1, 2-10-2, 2-10-3, así tendría que contarse oralmente. Pero no cuentan así, sino dicen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. En alemán es lo mismo, en francés es lo mismo. Tienen ese problema y no se han dado cuenta los pedagogos de cuál es la razón por qué los niños aprenden a memorizar eh, las cosas, las matemáticas, las fórmulas, aprenden de memoria. Pero la memoria sirve para el arte, para recordar la letra de las canciones, o sea, la memoria es muy útil. Pero la memoria, en el caso de las matemáticas, pues no ayuda mucho, porque aprendemos a dibujar los números sin saber por qué escribimos así, ni de dónde, por qué ha nacido. En cambio que nosotros, pues, usando lo que tenemos aquí, vamos a ver, vamos a utilizar el otro documento que ya está redactado en nuestra lengua, ¿no? Entonces, miren, usando la taptana, pues ya basta que le demos una muestra. O sea, solo le hemos enseñado a escribir del 1 hasta el 9, le damos una muestra y puede escribir hasta el infinito. ¿Por qué? Porque aquí tienen ustedes la razón. Aquí tenemos en Quichua chunga shu, chunga ishkai, o sea, 10 y 1, 10 más 2, 10 más 3. Pero en español es 11, en inglés 11, en latín era así, un décimo, duodécimo. Entonces, de ahí salió estas palabras. Pero existen unos pocos idiomas en el mundo que son como el quichua. El japonés es igualito al quichua. Entonces tenemos Y, esta J suena como Y y la U suena como una U, entonces se pronuncia Y, ich, Y, ni, Y, sam. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo realmente es 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3. O sea, igualito que el quichua. Para decir 20, pues ni Y. Para decir 21, ni Y, ich. O sea, dos dieces y uno. Igualito que en quichua. Y el chino también es así. Y por eso ustedes ven dónde están en la tecnología. Los chinos y japoneses que hasta hace unos 60, 70 años estaban
muy atrasados en la pobreza y todo eso, pues ahora en la tecnología están superando al mundo occidental, porque lo que hicieron es observar un poco cómo funcionan los motores, los fierros, las latas, y cogieron su propia matemática, su propio pensamiento matemático, y con eso pues han diseñado, porque aquí hay una lógica. Acá a la izquierda, donde está la forma de contar de los europeos, pues es un caos, mientras que acá sí hay un sistema. Entonces, eh, aquí hay una contradicción. A nivel oral es un caos. A nivel escrito sí hay un sistema, por eso el sistema decimal, ¿no? Que enseñamos primero partiendo de algo muy concreto, algo ya un poco más abstracto, y aquí entra la semiótica, ¿no? Esto es pura semiótica, representar las cosas con algún signo. Y luego pues a un signo más abstracto que es un símbolo que acordamos socialmente, entonces tenemos hasta el 5, practicamos eso, luego tenemos hasta el 9 y el 0, practicamos eso de diferentes maneras y luego entramos ya a dar una muestra, una o dos muestras de cómo se escribe un número mayor que 9 y entonces damos los palillos y dos reglas, porque todo código, les había dicho, tiene dos componentes, un conjunto de signos que son del 1 al 9 y el 0 y unas pocas reglas para organizar a esos signos. Y entonces la regla primera, aquí hay dos reglas, la primera es que cada que tengo 10 tengo que amarrar. ¿Por qué? Porque estoy construyendo el sistema de base 10. Si estuviera construyendo el sistema de base 2, la regla sería cada que tienes 2, tienes que amarrar. Y si tienes dos amarrados de 2, tienes que hacer un amarrado más grande. Y la segunda regla es que los amarrados se le pone a la izquierda y los sueltos a la derecha. Pero ya vimos que también se puede hacer de otra manera, como hacen los mayas, que poner los amarrados arriba y los sueltos abajo. Ambas funcionan. Es una cosmovisión diferente nada más. Entonces, hecho esto, pues puede escribir cualquier cantidad hasta el infinito. Pues aquí ya puede escribir solito hasta el 99, sin que me haya enseñado cómo se escribe el 31, cómo se escribe el 45, no, no hace falta enseñarlo. Como ya sabe escribir el 4, pues si quiere escribir 45, entonces va a ver que hay 4 amarrados o que está en la columna de los dieces, que esté 4, y en la columna pues de los unos, por ejemplo, si es que es 45, que esté los 5 sueltos. Y con eso ya el niño descubrió con su mente y puede escribir hasta el infinito, en forma ascendente, en forma descendente, como quiera. Y luego para escribir cantidades más que 99, pues sigue el mismo proceso. Coge 10 amarrados de 10, le hace un amarrado más grande y le pone en la columna propia de los cienes, de los pachas. Y ya está. Y con eso puede escribir cantidades y también leer los billetes y todo. Y puede escribir por millones, solito. Y ahora queremos enseñar los decimales, entonces pues cogemos un entero y le dividimos en 10 partes. Y vamos tomando los decimales que queramos, por ejemplo, 3 décimos, 5 décimos, 7 décimos, etcétera, ¿no? Aquí tendríamos un entero con 2 décimos, ¿no? Y aquí pues ya ponemos en la taptana una columna más hacia la derecha y para que poder poner a los pedazos, a los décimos. Y si quiero escribir más que eso, pues también puedo escribir centésimos poniendo más a la derecha otra columna y milésimos más a la derecha. Y así puedo escribir hasta millonésimos o lo que quieras. ¿Sí? Miren cómo el haber aprendido con la taptana se facilita para todo. Y aquí no está, pero también se puede enseñar los números negativos. ¿Cómo habría que enseñar los números negativos? Pues poniendo una taptana debajo. O sea, una taptana para los números positivos estaría arriba y debajo estaría otra taptana puesto, diríamos, esta cabeza acá abajo
y entonces estaría para escribir los números negativos. Vean cómo se va facilitando, ¿no? Y aquí también para las fracciones de las monedas y todo eso. Y luego, pues la suma, las restas, pues es muy sencilla. Con palillos me toca mostrar que sumar es juntar, simplemente, ¿no? O ir contando. Aquí ustedes pueden ver que sería en Shuar, Chiquichi, Himiar, Meneit, Enchu. O sea, Meneit más un Chiquichi, pues Enchu. Ya está. Y aquí está la respuesta. Respuesta con los palillos y respuesta con los numerales. Y ya pues practica eso. Puede ser con dos cifras. Primero sin llevadas, sin transformaciones a decenas. Entonces este 10 y 5, o sea, chunga pichca, 10 y 5. Con este 2 dieces y 3, ¿cuánto sale? Pues juntamos los tres dieces que están aquí y los palillos, pues también, aquí tienen este 5 con estos 3, pues va a estar aquí 8 palillos. Entonces ustedes ven qué sencillo que es. Aquí ya no hace falta la taptana. Para enseñar a sumar, restar, ya no hace falta la taptana porque más confusión va a ser. La taptana es más importante para comprender el concepto del sistema de numeración posicional. Y ustedes vieron que puede ser sistema de base 10, sistema de base 8, sistema de base 2, cualquier base que queramos. Y ahí aquí, pues una vez que comprendí el proceso, entonces puedo poner simplemente los ejercicios. Aquí puedo aumentar más ejercicios, por ejemplo, poniendo ya que se va al mercado, que vende tres gallinas, cada gallina, o una gallina vale $8, otra vale $12, otra vale $10, y con eso, pues, con cuánto regreso a la casa. Entonces, sea, se puede poner, aquí no está puesto esos ejemplos de la vida cotidiana donde se necesita sumar, pero ustedes pues lo pueden poner tranquilamente. Aquí están las sumas conllevadas. Pues aquí en este sistema es muy fácil, porque tenemos, por ejemplo, un chunga canchis, o sea, 17, más un isca chunga pichca, o sea, más 2 dieces y 5. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cojo estos 7 que está aquí, a- de este primer sumando, le junto con 3 palillitos del otro sumando, de los 3 palitos sueltos, y ya tengo 10, ya tengo y a los 10 después le hago un amarrado, y ya no le dejo aquí en este puesto, porque este puesto de la derecha solo es de los unos de las unidades, entonces tengo que mandarle al al lugar propio de los dieces, de los chungas. Y entonces, pues, este 7 con este 3 que se hizo este amarrado, pues, cuando digo llevo uno, no estoy llevando uno, sino estoy llevando un amarrado de 10. Y con este se hacen ya dos dieces, y con los 10 dieces que había acá, pues, tengo los 4 dieces y los dos sueltos que ven allí. La respuesta, 4 dieces y 2. Entonces vea qué sencillo enseñar las sumas con llevadas. Al mismo tiempo que estoy enseñando la suma, puedo enseñar el perímetro. Porque ¿qué es el perímetro? El perímetro es una suma. Pues por eso el perímetro hay que enseñar conjuntamente con las sumas. Entonces enseño a sumar los lados simplemente, porque peri significa paseo, paseo dando la vuelta a la figura y al mismo tiempo midiendo. No importa cuántos lados tenga, si tiene 3 lados, 5 lados, 10 lados, 1 millón de lados, el perímetro siempre será la suma de todos los lados. Entonces, el concepto de perímetro, pues ya le doy, ¿no? Ya. Entonces, aquí puedo sacar el perímetro de esto. Entonces, aquí tendría este A más este B, más este A, más este B. Y miren que ya les estamos preparando para introducirnos al álgebra. La A, pues, es la primera letra de la palabra altura en castellano y la B es la primera letra de la palabra base. Todo eso hay que enseñar. Vean cómo vamos combinando la lingüística. Ahora, si quieren ustedes, podríamos poner aquí, en lugar de base, podríamos poner, por ejemplo, eh, podríamos poner una palabra en cada una de las lenguas que significa que es como el asiento, que es como la raíz, como la base, ¿no? Como, como
como SAPI o algo así. Si quieren, puede poner otras letras aquí y estamos preparando ahí para enseñarles al álgebra. Estamos hablando de segundo o tercer año de educación básica. En algunos libros ponen a la altura con H. ¿Por qué? Porque toman del inglés. En inglés, altura se escribe con H. Height es altura, entonces se escribe con H. Por eso es que en algunos libros de matemáticas a la altura les representan con H. Todo eso hay que explicar a los estudiantes. Y entonces, ¿cuánto sería el perímetro de esta figura? Sería cogiendo este A, o si quieren, cogemos esta B primero, le aumentamos este A, le sumamos este lado de acá, esta otra B, y le sumamos esta A de acá. Ya tenemos. Ahora esto pueden cambiar con números, ¿no? Aquí ya está estilo álgebra, pero le podemos cambiar con números, que este valga 4, que este valga 3, que este valga 4, que este valga 3. ¿No? En el caso del cuadrado, pues aquí resulta que todos son lo mismo, entonces puedo poner cualquier letra. Si quiero pongo la A, si puedo poner la K, la M, cualquier letra. Y entonces, sumando los lados, pues que todos los lados son iguales, ya tengo el perímetro del cuadrado. Tengo aquí el perímetro del triángulo, puedo tener aquí el perímetro de un polígono regular de varios lados, lo que queramos. Puedo sacar aquí está puesto 5T, T porque en Quichua al metro le estamos diciendo tati, entonces por eso sería aquí, si es que este lado vale 5 tati, o sea, 5 pasos o 5 metros, y como es un cuadrado, entonces la respuesta sería que vale este 5 más este 5 de aquí, más este 5 de acá, más este 5 de acá, y ahí está, 20 tatis o 20 metros. Si es un rectángulo, pues aquí este va variando, ¿no? Este vale más, 12 taquis, 12 metros, y este de acá, pues 5 taquis, 5 metros. Y el perímetro sería, pues, sumar este, más este, más este, más este, y ya está. Si es un triángulo, igual. Si es un rectángulo, si es un pentágono o lo que sea, el concepto es el mismo. Y si es una circunferencia, pues aquí es la relación. Primero tengo que buscar, diríamos, la relación entre la circunferencia y el diámetro. Y haciendo esta división, pues me da esta cantidad 3 por 14. Pero para explicar esto hay que comenzar de algo más simple. Yo puedo dibujar una circunferencia en el patio, o en el parque, o en algún llano, y trazar un diámetro y coger una soga, una cuerda y medir desde este punto hasta este o desde aquí hasta acá, que es otro diámetro, y ver cuántos diámetros hay en esta circunferencia. Entonces voy poniendo aquí, alargando la cuerda, me va a dar hasta aquí uno, hasta acá dos, hasta acá tres, y me va a sobrar un pedacito. Entonces, eso es el 3, 14, etcétera, ¿no? Es la división de la circunferencia para el diámetro que va a ser siempre la misma, no importa que la circunferencia sea pequeña, sea mediana, sea grande. ¿Por qué? Porque si la circunferencia es pequeña, pues el diámetro también va a ser pequeño. Si la circunferencia es grande, pues el diámetro también va a ser grande. Entonces, siempre me va a dar esa división, me va a dar esta cantidad. Y eso le han llamado el pi. Pi significa, en griego viene es la primera letra de peri. Peri significa paseo. Entonces, pero le escribían con este signo que ustedes ven, o sea, la P en el alfabeto griego pues no es como la nuestra, sino este signo es la P. Y representa la primera letra de la palabra perímetro. Entonces, perímetro eh, para sacar cuál es el perímetro que se llama aquí circunferencia, circunferencia o perímetro del círculo es lo mismo. Y entonces aquí pues tengo esta ecuación que la circunferencia dividido para el diámetro me da pi. Pero yo quiero saber cuánto vale la circunferencia, no quiero saber cuánto vale pi, que ya es algo fijo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí tengo una ecuación. A esta ecuación
como me interesa eliminar a este que está dividiendo, entonces no es que este que está aquí a este lado pasa al otro lado, no. Lo que hago es un artificio de a este le divido, perdón, le multiplico por otro diámetro y al otro lado, aquí es un brazo de la ecuación y acá es el otro brazo de la ecuación. Entonces, si a este lado le multiplico por d, también a este lado tengo que multiplicar por d, y entonces esto es lo que está aquí. Y entonces este d con este d se elimina porque este está en el numerador y este está en el denominador, y me queda solo la c, que es la circunferencia. O sea, la y aquí ha sido la circunferencia, aquí ha sido igual a pi por el diámetro. Y eso pues eh, manualmente también lo sacamos, o sea, cogiendo el diámetro y viendo cuántos diámetros está aquí en esta circunferencia. Entonces está uno, dos, tres y un pedacito. Y el pedacito es este 14, 15, etc. Luego puedo enseñar a restar igualmente con palillos, no hace falta la tartana. Eh, restas sin prestadas y más acá restas con prestadas, que es un poquito más que hay que dramatizar en varias decenas, ¿no? Y hecho eso, pues puedo poner cualquier cantidad ya para que resten solo con números, pero también puedo poner ejercicios de si voy al mercado, vendo tantos animales y después compro tales y tales cosas y cuánto me queda. Entonces ahí estaría practicando la suma y la resta. Y ahora viene la multiplicación. Vean, aquí tenemos que no hay que enseñar las tablas de memoria, sino mostrándose. Hay que mostrar la construcción de las tablas, no la tabla de memoria. Entonces aquí tienen una vez por tres, sería este. ¿Solo hay tres? No, porque solo una vez. Ahora, dos veces tres, entonces tenemos una vez, dos veces tres. Tres veces tres, pues aquí está. Cuatro veces tres, cinco veces tres. Y esto también lo puedo representar aquí. O sea, aquí me está diciendo, cada filita tiene seis, puede ser metros, lo que sea, pero yo quiero cuatro, ¿no? Cuatro filas, entonces cuatro veces o cuatro por seis me va a dar aquí. Y esto lo puedo sacar contando de uno en uno o sumando este 6 con este 6, 12 con este 6, 18 y con este 6, 24. O multiplicando 4 veces 6 me da 24. Lo mismo acá. Y luego pues aquí ya puedo explicar, está puesto con rojo a los dieces. ¿Por qué? Porque cuando multiplico, en este caso de ser 3, 10 y 2, o sea, 32, cuando multiplico este 3 por este 3 de acá, ¿por qué le pongo 9 aquí debajo del 4? O sea, cuando multipliqué 2 por 123 me dio 246. ¿Y por qué al multiplicar este 3 que está aquí con rojo, con este otro 3 que está con una grilla, le pongo 9, pero le pongo debajo de los dieces? ¿Por qué? Porque este 3 que está aquí son dieces. Entonces estoy multiplicando tres dieces por tres. Y entonces tres dieces, eh, o sea, aquí sería 30, ¿no? 30. Entonces, porque son tres dieces. 30 por 3, entonces da 90. Entonces, no le pongo el cero. Si quiero, le podría poner el cero, pero para facilitar, pues simplemente le pongo el 9, pero no le pongo debajo del 6, que son unidades, sino debajo de los dieces. ¿Por qué? Porque este 3 de aquí son dieces. Entonces, todo eso tengo que explicar a los niños. Y luego, cuando es enseñado la, la multiplicación, puedo enseñar las medidas de superficie, porque es lo mismo. Aquí voy a ver cuántos cuadrados hay aquí adentro. Y entonces, si esto es base, si esto es altura, pues multiplicando esta base por esta altura, que es lo mismo que esto de acá, es lo mismo. Entonces, voy a tener, Tixi sería la base. Si queremos, podríamos poner la T aquí y Jau a la altura, podríamos poner la H y ya estaría. Y ahí estaría base por altura. O pero como la altura y la base son lo mismo en el cuadrado, entonces puedo multiplicar por sí mismo. Puede ser b al cuadrado
o al cuadrado, o simplemente poner L, que es la primera letra de la palabra lado. Ahora, en un rectángulo, aquí ya no puedo hacer como hice acá. Aquí tengo que multiplicar cuánto vale este por cuánto vale este. Pero es lo mismo que esto que está hecho acá. Vean, es lo mismo. Entonces, ahí tenemos la relación, cómo podemos combinar la aritmética con la geometría. Es más, nuestro pensamiento matemático está basado más en la geometría que en la matemática. O sea, está en la matemática en la geometría. Y eso está en los diseños de las casas, en las casas amazónicas, en las casas de la sierra, que eran las chocitas. Ahí está la altísima matemática. Y nuestra matemática, quizás con esto pues vamos terminando para que ustedes puedan preguntar si quieren, porque necesitaríamos pues siquiera unas 3 horas para poder hacer un recorrido hasta ver ecuaciones y todo eso, cómo lo podemos hacer en nuestra propia lengua. Y ustedes están viendo que estoy utilizando un texto que está redactado totalmente en quichua, solo los títulos está puesto en castellano, pero todo lo demás está puesto las explicaciones en quichua eh, y con pocas palabras, para que no sea aburrido para niños que recién están aprendiendo a leer, tercer grado, que pueden trabajar esto, ¿no? Cuarto grado, tranquilamente pueden leer y trabajar. Entonces aquí tenemos que la fórmula del rectángulo pues sale de multiplicar la base por la altura, tal como se hizo aquí arriba, base por altura. Ahora el triángulo es la mitad de un rectángulo y por eso la fórmula es base por altura sobre 2. Aquí, o sea, falta poner, aquí como que en este trabajo pues como que se ha borrado, pero habría que poner la superficie del rectángulo es base por altura sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque es la mitad de un rectángulo. Si era un rectángulo, era base por altura, pero si es un triángulo, pues es la mitad de un rectángulo y por eso es base por altura sobre 2. Y si es que tengo una figura de muchísimos lados, una figura regular, pues la superficie será la sumatoria de todos estos triángulos. Pero para no calcular la superficie de cada triángulo, de este aparte, de este aparte, de este aparte, como sé que toditos los triángulos son igualitos, porque los lados son iguales, sí, por eso son regulares, regular viene de regla, que sigue una regla. Y entonces simplemente voy a poner, en lugar de poner base, como se pone en un triángulo, base por altura, aquí voy a poner perímetro por la altura, que en este caso se llama apotema. Y eso es todo. Y de aquí sale también la fórmula para calcular el círculo, cuántos cuadrados hay aquí adentro. Este pi al cuadrado pues salió de este. Y la fórmula de este polígono sale del triángulo. Y este triángulo sale del rectángulo. Y la fórmula del rectángulo salió de aquí. Entonces vean qué maravillosa que es la matemática. Y ahí pueden ver ustedes que todas las operaciones están derivadas de el conteo. O sea, la única operación fundamental, bueno, aquí tenemos quebrados o fracciones también, podemos hacer. Aquí tenemos la potenciación, pues aquí lo representamos en concreto, siempre partiendo de lo concreto. Aquí sería 4 a la 1, 4 al cuadrado, 4 al cubo. Aquí sería 4 a la cuarta. Y aquí estaría cuántos cubos hay, ¿no? Aquí sería pues cuántos de estos hay, ¿no? Si es un edificio, pues ahí ya se puede ver cuántos cuartitos hay, ¿no? Entonces, y al momento de enseñar la potenciación en geometría, tendría que enseñar las medidas de volumen. Entonces, ustedes ven que todo está conectado, todo está relacionado.
O sea, no es que la geometría va por un lado, la matemática, la aritmética por otro lado, no. Entonces, para ir terminando, pues tenemos aquí en este libro que se llama, se llama de perfiles de las lenguas, está la forma de contar de la lengua chapalá, la forma y hace más de 100 años los chachis representaban del 1 al 100 con estos signos. Eso se ha encontrado. No les representaban como nosotros, sino con estos signos que están aquí. Aquí tenemos la forma de contar en Tzafifi, la forma de contar en Siapedé, la forma de contar en Aingae, la forma de contar en Paicoca, la forma de contar en Baicoca, la forma de contar en Huauterero, la forma de contar en el Shuar Chicha, que además está también el Shuar, el Achuar y el Shiver, con algún cambio, ¿no? Aquí está en Achuar y aquí está en Shiver. Aquí está en Zapara, que los Zaparas aquí hay que aumentar porque ellos organizaron ya un sistema de numeración totalmente ya lógico con este criterio que les acabo de dar. Ya organizaron a nivel de las palabras. No tenían muchas palabras para contar hasta grandes cantidades, pero crearon 13 palabras, porque para contar hasta millones solo se necesitan 13 palabras, y con esas 13 palabras pues pueden contar hasta miles de millones. Aquí está de la lengua andoa, pues ahí está de todas las lenguas del Ecuador. Y aquí está el caso del Zapara que les dije. Ellos se pusieron de acuerdo porque la lengua es una institución social. Entonces se puede hacer un acuerdo entre todos los hablantes y para el uno dijeron que sea Nuk, para el dos que sea Ak, para el tres que sea Ay, para el cuatro que sea Ra, para el cinco, todos son monosílabos. Y esto nos permite que, por ejemplo, si pi es 10, entonces el 11 sería pi Nuk, porque el uno es Nuk. Y entonces pi Nuk sería. El 12 sería pi Ak, porque acordaron ponerle al 2 Ak, porque antes tenían unos números muy largos. Ya, Nukaki, Amashaniki, Ukumaraniki. Entonces estos estaban muy largos y por eso en lugar de Nukaki pues le pusieron Nuk. Entonces vean, en lugar de Amasharaniki pues le pusieron Ak. Eso acordaron ellos y con eso pues funciona perfectamente el sistema y pueden usar la Taptana. Ahora, el inglés también podrían utilizar, pero tienen que cambiar la forma de contar oral en la clase de matemáticas. En la vida real pueden seguir contando 11, 12, 13, pero en la clase de matemáticas, para enseñar a escribir los números del 1 al 99, tendrían que contar 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-9, 2-10, 2-10-1, para que los niños se den cuenta de lo que están haciendo y que no aprendan a dibujar los números eh, de memoria mecánicamente. Entonces ustedes tienen aquí pues eh, podríamos pasar, como les dije, muchas horas en esto, ¿no? Tenemos aquí las ecuaciones, por ejemplo, se puede enseñar de esta manera. Chimbapura china, en inglés sería equations. Y podemos enseñar sobre las fiestas del Inti Raymi, porque la palabra Titi era sol, el Anti era solo el sol del amanecer, el Inti era solo el sol del mediodía, el Kundi el sol del atardecer. Pero aquí podemos enseñar la fórmula, la ecuación de la fotosíntesis, mostrando que esto que está aquí, con la luz del sol, porque sin la luz del sol no se puede hacer, pues se puede coger seis moléculas de dióxido de carbono, que es un veneno, aumentarle o combinarle con 6 moléculas de agua, y gracias a la luz le rompe a este dióxido de carbono, le separa el carbono del oxígeno. O sea, tal como está esto es un veneno, el CO2, pero las plantitas se encargan de romper esa relación y entonces tienen
el oxígeno para un lado y el carbono para otro lado. Entonces, estos carbonos que están aquí, estos 6 carbonos, ahora están a este otro lado. Los 6 carbonos, los hidrógenos, pues como eran 6 moléculas de agua, pues como cada molécula de agua tiene 2 átomos, entonces aquí está 12, ¿no? 6 por 2, 12. Y 6 oxígenos, porque son de estos de oxígeno que son 6, entonces aquí están. Y los otros oxígenos que se rompieron de aquí están aquí a la derecha y ahora ya no es un veneno, sino que es el oxígeno que nos sirve para respirar. Entonces, todo eso podemos enseñar con esto y con esto. Y luego introducir al álgebra. Entonces, esta cantidad que está aquí, podemos acordar que el C valga 100, el B valga 10, el A valga 1. Entonces, en lugar de poner 300, o sea, 15 patsa, guisca, chunga, pichca, o sea, 3 cienes más 2 dieces más 5, puedo poner 3C más 2B más 5A. Y ya está introducido al álgebra. Entonces, ahí ustedes pueden ver la maravilla que es usando nuestras lenguas indígenas. Y el único camino que nos toca a las poblaciones indígenas, este momento, pues ya a nivel de leyes, pues nos quitaron la autonomía en el año 2009, ya no tenemos la autonomía que sí teníamos cuando se creó la DINEI. Eso se consagró en la Constitución del 2000, de 1998 como derecho colectivo, pero ya en el 2008 ya no tenemos la DINEI como propia de nuestra nacionalidad, sino que es del Ministerio de Educación. Y en el derecho colectivo de la Constitución del 2008, las nacionalidades solo podemos potenciar la educación bilingüe, pero ya no es nuestra. En cambio, de 1998, ahí sí decía que la educación bilingüe es un derecho colectivo de las naciones. Y por eso tuvimos direcciones provinciales, direcciones por nacionalidades, que hayamos manejado bien, mal, pero ya ejercimos nosotros el mando, diríamos, ¿no? Y entonces, no, este momento nos toca fortalecer en las ciencias. O sea, a nivel de leyes, pues no las han respetado, ya la misma Constitución, pues ya no nos dio como propiedad. Y entonces nos toca fortalecer en las ciencias. Y lo podemos hacer. ¿Ya? Podemos hacer maravillas. Ahí. Enseñar los sistemas de numeración. Aquí está en base 10, aquí está en base 5 y aquí está en base 2, que es la que utiliza todos los lenguajes de programación. Todo, con lo que estamos ahorita funcionando este momento, está hecho con esta base. Y esto pues podemos enseñar con la Taptana de una manera muy fácil, que los alumnos comprendan desde segundo o tercer grado de escuela, que ya tengan pensamiento matemático. Entonces con esto pues vamos a terminar. Si es que alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, pues lo podemos contestar o hacer alguna explicación. Entonces tomémonos unos minutitos para preguntar lo que queramos. Eh, o también para expresarse como lo han visto. Parecería que nuestras lenguas solo servían para hacer cantos, para hacer poesías, pero aquí estamos mostrando que podemos enseñar altísima física y altísima matemática. Y sobre todo mostrando desde lo concreto hacia lo abstracto siempre. Ese es el principio de la pedagogía, de la metodología, de la educación intercultural bilingüe. Entonces, adelante, alguien que quiera preguntar. Yupaychani, Yachachi. Bueno, ¿qué les ha parecido? Buenas noches, estimado Luis. Muy buena la presentación. Bueno, yo también estudié con usted mismo, pero ya me he estado olvidando. Y muy buena para recordar todo acerca de la Taptana y todo lo que se dijo. Excelente su presentación. Yo, Paichani Mashi. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Profe, Sí, mucho, buenas sí. noches.
¿Qué dices? Disculpe la tardanza, bueno, por mi señal no pude ingresar puntual. Esta grabación se va a colgar en el ABA, confirme. Podría ser porque sí creo que puse grabar, sí creo que se está grabando. Sí, creo que sí se está. Bueno, puede colgar para poder revisar y comprender. Usted es de la tercera corte o de la cuarta? No, de la cuarta. Ya, entonces sí les puedo subir ahí. Les pondré quizás en metodología de investigación 2 o no sé si es que puedo ingresar al taller de titulación que están viendo para poner allí una sección. Listo, Ya. profe, entonces. Siguen soltando voladores ya. Ujú. ¿Alguien más que quiera comentar No, algo, no, no. dar algo? Taita Luchito, buenas noches. Muy excelente realmente. Yo en matemáticas casi no doy mucho. Me gusta todo, pero hay algunas cosas que no entiendo, por ejemplo, las ecuaciones. Entonces, le pido que nos faciliten el ABAC para seguir practicando, revisando. Y es una retroalimentación realmente esto para nosotros. Nos sirve muchísimo en cuanto en el área de matemáticas para complementar algunas cositas que hace falta. Entonces, estoy muy agradecida y me gustó muchísimo este taller. Muchas gracias. Ujú. Gracias. ¿Alguna pregunta? Y del taller, ve, yo no he sabido que ha quitado el taller. Tengo el link. No tengo, déjame ver. Buenas noches, ¿puedo una preguntita? Dígame, por favor. Sí, adelante. Eh, Buenas noches, compañeros, estimado doctor. Agradecer por este recordatorio, así como usted nos enseñó en las clases de la maestría. Bueno, yo soy docente, trabajo con séptimo año y bueno, yo tampoco pude estar a tiempo, justo yo soy de acá de González y con esto de las manifestaciones se nos fue la luz, o será que nos quitaron. Entonces pude nuevamente ingresar y no he escuchado casi completo, pero solamente una partecita que pude observar y también que se está grabando la reunión. Entonces, pedirle, ¿no? Amablemente a que sí nos ayude con esta grabación para poder mirar, porque yo dije cuando estaba en las clases de la maestría voy a aplicar, pero como que dejé pasar, y luego cuando, bueno, quise trabajar, vi la taptana en un texto, entonces yo ya no me acordé, verá. Dicen que hay que practicar, hay que estar ahí para poder estar así, poder trabajar. Entonces yo lo dejé y pasé por alto. Pero esta clase, como usted nos envió el enlace, la invitación, entonces dije de estar puntual, pero no fue así. Entonces, para mí muy interesante. A mí me gustan las matemáticas y justo estaba con esto eh, de los cubos, de las áreas con los estudiantes y qué mejor trabajar incluir la taptana y poder enseñar a los niños. Los niños sí observan, miran, pero yo tengo que saber para yo poder compartir. Entonces, como que lo dejé pasar de la clase anterior. Yo dije, voy a trabajar con esto, pero no, sinceramente no lo cumplí. Pero hoy que quería estar en toda esta socialización de parte suya, no puede estar, entonces pedirle amablemente que sí nos ayude subiendo. Yo soy de la primera corte, paralelo a Marina Grace. Para los que ya están graduados, les voy a poner en el WhatsApp del grupo. Creo que a lo mejor se puede subir la grabación. O tal vez tenga que poner en YouTube y de ahí subir el enlace. Voy a ver cualquiera de las dos formas. Pero mañana, porque ahorita ya no he de alcanzar. Shina kashpaka ñuqaka shunqumanta yupay chapani
kay yachakuita ashtawan ñukanchik sinchi yachinkapa wawakunawanpash kay yachakuyta ñuka yachakushkata yachachinkapak shinaka ñuka shunkumanta yupaychapani kikinta mashi Luis Montaluisa. Shinapash saludos napayta kachapani mashkunam yupaychani. Yupaychani. Mashikuna puede subir también el documento que está compartiendo. Sí, por favor, que nos ayude este material que usted está compartiendo. Eso también le iba a pedir. Mil disculpas. Ya, les he de subir el libro de la Taptana y también el PowerPoint. Que está ahorita que está Gracias. eh, eh, el trabajo de titulación de un estudiante que tiene que hacer algunas mejoras, y entonces en cuanto tenga hecho eso, lo podremos subir o compartir, eh, porque diríamos, les voy a mostrar, por ejemplo, dónde hay que hacer alguna mejora. eh, eh, para que vean que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En este caso, verán aquí, verán. Y ya aquí está cómo era el sistema de conteo de los egipcios. Y entonces ustedes pueden ver aquí que está del 1 hasta el 8, está muy bien. Ya, aquí hay un palillo, dos palillos, tres palillos. Y aquí en el 9 falta tres palillos. O sea, es un pequeño detalle, ¿no? Porque si no estaría solo 6. Entonces aquí falta, ¿no? Luego aquí está, por ejemplo, este es el 10, estos dos dieces, este es Entraste al curso, cuatro dieces, Norita. este es el 100. No, mándame el link. Ya, Ya le mandé. este es el 1000, este es el 10.000, Ya mandé, mija. Está en su WhatsApp. ya. Por ejemplo, es el millón. O sea, aquí falta un cero. Sí les dije, aquí falta un cero y es un millón. Y entonces aquí, pues, por ejemplo, aquí estaría el 3000, está bien porque cada uno de estos valía 1000. Entonces aquí está 3000, aquí está los 200 que está aquí está los 300, pero falta los tres sueltos. O a su vez, aquí habría que poner 3230. O a su vez poner aquí a la izquierda los tres palillos que está faltando. Entonces, ustedes ven que hay un detallito y por eso tal vez ahorita no le voy a subir. Aquí, por ejemplo, esto no está bien representado porque aquí estaría, esto valía 1.000.000 y estos son 10.000. Entonces, cada uno de estos vale 10.000, sería 30.000 y este valdría, este vale 10, entonces en total estaría 1.030.010. Eso sería, pero aquí no está puesto eso, el punto está, y aquí también está faltando el 3, ¿no? Entonces, son detallitos que toca pulir. Este documento está todavía en Word. Aquí también, si se acuerdan que falta un maíz, porque cada maíz vale 400. Y aquí está puesto que hay 5 maíces, como cada uno vale 400, estaría 2.000 aquí. Claro, este no es para el sistema decimal que ahora usamos, este es un poco de la historia, pero también, aunque sea solo de la historia, pues tendría que estar exactamente, porque si no, alguien va a decir, bueno, pero aquí está solo 1.600, ¿y cómo dice que aquí hay 2.000? ¿Por qué? Porque está faltando una plantita de maíz, que es la que valía 400, ¿no? Entonces, eso hay que pulirle y ojalá pues pronto se les pueda, diríamos, no sé qué tiempo va a demorar en esto, pero ustedes ven que todo está redactado en quichua y así se puede hacer, ¿no? O sea, ustedes pueden
hacer materiales, pero lo importante es que hay que redactar con poco texto, con oraciones cortas. Entonces, eh, para que no sea cansado de leer ni sea difícil de leer. El quichua y las lenguas indígenas igual, el shuar, el chapalá, todos ellos tienen palabras largas porque tenemos morfemas. Y entonces, en una oración en castellano puede haber tranquilamente unas 15, 16 palabras, porque las preposiciones, por ejemplo, son palabras muy cortitas, de, para, por. En cambio, el quichua tiene, y el shuar y las lenguas indígenas son palabras largas, entonces en una oración en las lenguas indígenas no debería haber más de unas 10 palabras para que sea de fácil lectura. Entonces, esos detallitos es lo que tiene que tomar en cuenta. Este ya está puesto con ese criterio, este documento ya en ese punto de redacción ya está. Si no son estos pequeños detalles que hay que pulir para que vean que hacer un texto, pues por más que, diríamos, a veces se ponga atención, cuidado, siempre van una fallita. Y una fallita como esto, pues es fatal, diríamos, ¿no? O sea, aquí no está 2000, está solo 1600 y en cambio que aquí abajo dice que está en 2000. Entonces, a una persona que está leyendo, y yo he visto también en libros así famosos de fama mundial, tienen esas fallas, ¿no? O sea, creo que bueno, no sé si les compartí un libro que se llama El último teorema de Fermat. Ahí pues un libro es sobre un matemático que resolvió un teorema que durante más de 300 años ningún matemático pudo resolver. Entonces es un libro de fama mundial, pero encontré fallas como estas. Entonces, en ese libro que está publicado, yo lo compré hace algún tiempo y hay esas fallas. Entonces, hay que tratar de evitar todo eso, ¿no? Bueno, eso nomás, compañeras, compañeros. Entonces, si no hay más preguntas ni comentarios para despedirnos y nos veremos, ¿no? En algún momento, bueno, con los que están en la carrera, digamos, ya que se han graduado. Entonces, pues ojalá podamos hacer algunos eventos en otras ocasiones para hablar de las ciencias naturales, por ejemplo, así como en la matemática. Vemos que todas las operaciones han estado basadas en una sola operación, que es el conteo, y que el conteo está basado en uno, porque a partir de uno se cuenta. Entonces, todo el edificio de las operaciones matemáticas está basado en uno. Entonces debería ser la ciencia más fácil si es que se enseñara didácticamente, si se enseñara pues con estos cuidados, ¿no? Con paciencia y todo eso, ¿no? Lo mismo pasa por ejemplo, en los elementos de la naturaleza. Ustedes ven que en la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, perdón, hay 118 elementos. Cuando yo estaba en el colegio, pues solo había 108, pero ahora ya hay 118. Todos esos elementos saben de dónde se derivan, de dónde se han formado. Todos se han formado a partir del hidrógeno, que es el elemento que tiene un solo protón y un solo electrón. Juntando dos hidrógenos surge el helio y al juntarse produce una gran cantidad de energía. Entonces el sol, ¿cómo nos da calor? No es porque sea un horno ahí, no. Ahí lo que hay es gran cantidad de átomos de hidrógeno, miles de millones de átomos de hidrógeno. Entonces, esos átomos están inquietos, están juntándose. Y al juntar dos hidrógenos se forma el helio. Luego, al juntarse un helio con otro hidrógeno, se forma el tercer elemento, creo que es el litio, ¿no? En la tabla periódica. Y así están construidos todos los 118 elementos. Vean qué fácil y además también qué interesante es saber cómo se ha construido las ciencias, cómo se ha construido el universo. Entonces es una maravilla. Y ver, por ejemplo, que el Sol, pues, ¿por qué es que el Sol va a morir? Porque, o sea, mientras vaya juntando átomos de hidrógeno y haciéndose helio, entonces ya cuando acabe todos los átomos de hidrógeno, pues el Sol ya
va a morir, ¿no? O sea, pero faltan 5.000 millones de años, entonces así que nosotros no tenemos que preocuparnos, ¿no? No sé si después de 5.000 millones de años haya todavía humanos, si es que no nos hemos matado antes entre todos, ¿no? Porque las relaciones sociales son las difíciles, o sea, por eso las ciencias sociales son las más difíciles que las ciencias naturales y que las matemáticas. Entonces, eh, vayan ustedes acostumbrándose a encontrar esta secuencia, ¿no? De cómo están construidas cada una de las ciencias, cómo ha surgido la economía, que es una ciencia social, por ejemplo. Ahí hay un principio básico para saber manejar la economía. Y eso pues en mi casa lo practicaron mis padres y por eso estoy aquí. Es simplemente no gastar más de lo que uno gana. Eso es todo. Si yo gasto más de lo que gano, entonces me voy a ir endeudando, endeudando, endeudando y ya. Pero si yo siempre gasto un poquito menos de lo que gano, o sea, si yo ganara $470, que es el sueldo básico, pues mis hijos estudiarían. No quizás en la Salesiana, no quizás en la Católica, pero en la Central o en cualquier universidad, pues ahora hay la Mauta y hay muchas instituciones públicas, pero estudiarían. Pero la alimentación, o sea, por ejemplo, para mí sería siempre un huevo, eso no cuesta mucho, con, diríamos, con verde, con, o sea, hacer un platillo muy sostenido. Y luego, pues, el almuerzo, ¿qué sería para mí? Y no es que, ¿qué sería? Lo he hecho. Durante muchos años que yo trabajaba en Adiney, pues un pan con guineo y volví a comer en la casa. Entonces yo nunca he gastado en comer fuera de casa prácticamente, casi nunca. Y a tal será que no mismo esté cerca de la casa, que no vaya a regresar en el día para tener que comprar comida afuera. Entonces siempre hay maneras de manejar la economía. Entonces esta mentalidad tenemos que cambiar, que construir, y entonces la economía no es difícil. Ahora, si es que se maneja bien la economía de la casa, también uno puede manejar la economía de una ciudad, como son los alcaldes que deberían hacer, o los gobiernos también que deberían hacer. En este momento el Ecuador está endeudado hasta la coronilla, entonces se necesita pues hacer ahorros por todo lado, ¿no? Entonces, así yo quiero que ustedes vayan enseñando cada una de las ciencias. Y solo necesitan pensar, porque materiales más o menos hay, están los textos del ministerio, se puede arreglar ahí algunas cosas y ya. Así que con esto pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes. Yupaychani, Pechani Mashi. Marketing. Máquete, máquete. Guayani, Yachachi.